El martes 14 de febrero de 2023, a las 5:43 de la mañana, Héctor Sandoval Briones llegó a su panadería en la calle 5 de Mayo número 34 del Centro Histórico de Puebla, con las manos todavía frías del aire de la madrugada poblana y una caja de cochocales bajo el brazo que había comprado la noche anterior porque ese día era San Valentín, y porque llevaba 21 días casado, y porque en 21 días de matrimonio todavía uno llega a la panadería a las 5 de la mañana con chocolates bajo el brazo pensando que va a ser un buen día. La panadería estaba encendida, las luces del horno trasero encendidas, el extractor funcionando, el olor a masa fermentada saliendo por la ventilación lateral que daba al callejón. Héctor se detuvo en la puerta. Rodrigo siempre llegaba a las 6. Siempre. En 18 meses de aprendizaje, en 18 meses de madrugar juntos y de harina en las manos, y de Héctor enseñándole el oficio con la paciencia de quien sabe que un buen panadero no se forma en una semana, Rodrigo Campos Reyes nunca había llegado antes de las 6. Héctor sacó las llaves. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó. Entró. El horno encendido, la amasadora funcionando en el cuarto trasero, 2 tazas de café a medias sobre la barra de trabajo donde Héctor enrollaba los cuernos todas las mañanas, desde hacía 11 años. 2 tazas. Héctor se quedó mirando esas 2 tazas durante varios segundos con la caja de cochocales todavía bajo el brazo y el frío de la madrugada poblana todavía en las manos. Luego caminó hacia el cuarto trasero donde estaba el horno grande y el almacén de harina y el cuartito al fondo que usaban para descansar en los turnos largos de temporada de fiestas. La puerta del cuartito estaba cerrada. Héctor la abrió, y lo que encontró adentro de ese cuartito, en ese espacio que olía a harina y a levadura, y a los 11 años de trabajo de su vida, fue algo que ningún hombre que llega a su panadería a las 5 de la mañana el día de San Valentín con una caja de chocolates bajo el brazo debería encontrar nunca. Génesis, su esposa, 21 días casada con él, y Rodrigo Campos Reyes, 23 años, su aprendiz, el muchacho de Tehuacán, al que había contratado 18 meses antes y al que había enseñado a hacer pan desde el principio. El muchacho al que había enseñado todo lo que sabía. Héctor soltó la caja de chocolates. Cayó al suelo del cuartito con el ruido específico de las cosas que se caen, cuando las manos que la sostenían ya no pueden sostener nada. Si esto que acabas de escuchar ya te sacudió y apenas vamos empezando, suscríbete ahorita, no cuando termine, ahorita. Dale al botón rojo debajo de este video y activa la campanita porque lo que viene en los próximos minutos es exactamente el tipo de historia que este canal existe para contar. Dale, hazlo ya. Lo que ocurrió en esa panadería del Centro Histórico de Puebla en la mañana del 14 de febrero de 2023 es algo que los investigadores de la Fiscalía General del Estado de Puebla tardarían días en reconstruir con la precisión que requiere un expediente penal. Días de evidencias, de mensajes recuperados, de testimonios que añadían capas a una historia que en la superficie parecía sencilla y que por debajo tenía una profundidad que nadie había calculado que tuviera. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre los 18 meses previos a esa mañana, sobre algo que 2 personas en esa panadería sabían y que ninguna le había dicho a Héctor, que convierte este caso en algo que el agente ministerial a cargo describiría en sus notas, como la traición más calculada que he procesado en 13 años de servicio. Hazte una bebida, lo que tengas a la mano, siéntate bien, porque esta historia se merece tu atención completa. Listo. Arrancamos. Puebla de Zaragoza. La 4ª ciudad más grande de México, la de los Talaveras y los chiles en nogada, y el centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, donde cada calle tiene 400 años de historia encima del adoquín. Una ciudad que en su superficie turística muestra conventos barrocos y fachadas de azulejo y restaurantes de cocina poblana que salen en todas las guías, y que en su vida real de colonia y de barrio y de comercio de a pie, es también la ciudad del trabajo temprano y del mercado que abre antes de que amanezca, y del panadero que lleva 11 años encendiendo el horno a las 5 de la mañana. Porque el pan fresco no espera. El centro histórico de Puebla a las 5 de la mañana es un territorio diferente al que los turistas conocen.
Las calles de adoquín están casi vacías, los comercios cerrados con sus cortinas metálicas. El frío de la madrugada poblana, que en febrero puede llegar a 8 grados y que en el centro histórico se siente más, porque las calles angostas entre los edificios coloniales no dejan que el viento circule y el frío se instala como si le perteneciera el lugar, que en cierta forma sí le pertenece. En la calle 5 de Mayo, número 34, a media cuadra del Zócalo, había una panadería desde hacía 11 años, sin nombre en el letrero, que era una de las excentricidades de Héctor Sandoval que sus clientes habían aceptado con el tiempo. Simplemente el número 34 pintado en azul sobre la fachada de cantera gris y abajo en letras más pequeñas, pan artesanal. Los que sabían, sabían. Y en el centro histórico de Puebla, los que saben son suficientes para sostener un negocio de pan artesanal 11 años sin letrero. Héctor Sandoval Briones nació el 3 de noviembre de 1983, en Puebla, el menor de 2 hijos de don Rosendo Sandoval, panadero, y de doña Esperanza Briones, que había pasado 30 años detrás del mostrador de la misma panadería de don Rosendo, con la constancia de quien sabe que el negocio de pan no tiene días libres, porque el pan se vende todos los días, y si uno no está el negocio, no está. Creció entre harinas y hornos, y el olor a levadura que en los panaderos de familia se impregna en la piel desde la infancia, y que ya no se va aunque uno se cambie de ropa y se bañe. Aprendió el oficio antes de tener edad para trabajar, de la misma forma en que los hijos de las familias de oficio aprenden, mirando, preguntando, haciendo las cosas pequeñas primero y las grandes después, con la certeza de que lo que uno aprende en la cocina de su padre es lo más suyo que va a tener nunca. A los 22 años, hizo su propia masa por primera vez sin supervisión, y don Rosendo la probó y dijo que estaba bien, que para Héctor era lo mismo que si le hubieran dado un premio. A los 28 abrió la panadería de la calle 5 de Mayo con un crédito del banco y la receta de los cuernos de don Rosendo que su padre le había dado escrita a mano en una hoja de cuaderno, que Héctor guardaba en el cajón del fil, escritorio de la trastienda. Era un buen panadero con esa bondad técnica que se mide en la textura de la masa y en la temperatura exacta del horno, y en la forma en que uno sabe cuándo el pan está listo no por el reloj, sino por el olor. El tipo de conocimiento que no se aprende en ningún libro sino en años de manos en la harina y nostriles calibrados por el trabajo. Medía 1,70 m, complexión robusta, de quien carga costales de harina desde los 16, manos grandes, con las palmas endurecidas del trabajo, y siempre con el rastro blanco de la harina en los pliegues de los nudillos, que el jabón no alcanzaba a sacar del todo. Cara redonda, con una expresión de calma permanente que sus clientes leían como gentileza, y que en realidad era la concentración específica de quien trabaja con procesos que no toleran la distracción. En el barrio y entre sus clientes, era conocido como el panadero del 34, o simplemente como Héctor el panadero, el que cuando llegabas temprano te daba el pan caliente que acababa de salir del horno aunque no estuviera en el aparador todavía. El que si un cliente habitual tenía un mal mes, le fiaba sin que hubiera que pedírselo. El que el 2 de noviembre regalaba pan de muerto a los vecinos del callejón porque así lo había hecho su padre y porque así lo haría él mientras tuviera panadería. Ese era Héctor Sandoval Briones antes del 14 de febrero de 2023. Si estás escuchando esto y ya tienes una idea de hacia dónde va, espera. Todavía no sabes todo. Génesis Morales Torres tenía 27 años. Originaria de San Andrés Cholula, municipio conurbado a Puebla, hija única de don Leobardo Morales, taxista, y de doña Graciela Torres, que bordaba manteles de Talavera para vender en el mercado de artesanías del centro histórico, con esa paciencia minuciosa que requiere el bordado, y que doña Graciela había convertido en un oficio y en una identidad. Morena, pelo negro con mechas castaños que se hacía cada 3 meses en una estética de la Avenida Reforma. Ojos cafés con esa mirada directa de las mujeres que crecen en los municipios del estado y que llegan a la capital provincial con la determinación de quien sabe que en ciudad grande hay que hacerse ver o uno desaparece entre la gente. Trabajaba en la caja de una tienda de artículos de cocina en el centro histórico de Puebla, a 2 cuadras de la panadería de Héctor, desde hacía 3 años.
Había conocido a Héctor en octubre de 2021 cuando entró a la panadería a comprar pan dulce para la reunión del equipo de trabajo. Héctor la había atendido él mismo porque era lunes de mañana, y Rodrigo todavía no llegaba. Habían hablado 10 minutos sobre pan. Génesis volvió el miércoles, y el viernes, y el lunes siguiente. Al cuarto lunes, Héctor le preguntó si le gustaría tomar un café después del cierre. Génesis dijo que sí. Se casaron el 24 de enero de 2023, 1 año y 3 meses después de ese primer lunes. En el registro civil de Puebla, con don Leobardo y doña Graciela de testigos y los padres de Héctor y 3 amigos del barrio, sin fiesta grande porque Héctor decía que las bodas grandes eran para la gente que quería demostrarle algo a los demás, y que él no tenía nada que demostrarle a nadie. Salieron a comer al restaurante La Guadalupana de la calle 16 de septiembre y volvieron a casa antes de las 10, porque al día siguiente Héctor tenía que encender el horno a las 5. 21 días después de esa boda, Génesis estaba en el cuartito de la panadería con Rodrigo. Rodrigo Campos Reyes tenía 23 años. Originario de Tehuacán, Puebla, el segundo de 5 hijos de don Aurelio Campos, albañil, y de doña Remedios Reyes, que hacía tortillas a mano para vender en el mercado de Tehuacán desde las 4 de la mañana con la energía de quien no tiene tiempo para el cansancio, porque el cansancio es un lujo que el presupuesto no incluye. Había llegado a Puebla a los 20 años buscando trabajo. Había tocado la puerta de la panadería de la calle 5 de Mayo en agosto de 2021, 2 meses antes de que Génesis entrara a comprar pan por primera vez. Con una hoja de papel doblada en 4 que era su currículum y que listaba como experiencia relevante, ayudante en tortillería familiar. 4 años. Héctor lo había mirado durante un momento. Le había preguntado si sabía amasar. Rodrigo había dicho que tortillas sí, pan no, pero que aprendía rápido. Héctor le había dicho que volviera al día siguiente a las 5 de la mañana y que si llegaba a tiempo le daba una semana de prueba. Rodrigo había llegado a las 4:45. Héctor lo había contratado. 18 meses de aprendizaje, de 5 de la mañana hasta el cierre, de Héctor enseñándole a calcular la fermentación por la temperatura del ambiente, a saber cuándo la masa estaba lista, por cómo cedía bajo los dedos, a conocer cada horno por sus caprichos de temperatura, porque ningún horno es exactamente igual a otro, aunque sean del mismo modelo. En 18 meses Rodrigo había aprendido bien, no todavía tan bien como Héctor, que llevaba 11 años más en el oficio, pero bien, con esa rapidez de aprendizaje de los que crecen haciendo cosas con las manos y que cuando encuentran otro oficio manual, lo asimilan con el cuerpo antes que con la mente. Héctor estaba orgulloso de lo que Rodrigo había aprendido. Lo decía frente a los clientes cuando Rodrigo estaba presente. Lo decía con el orgullo específico de quien transmite un oficio y ve que el otro lo recibe bien. Lo que Héctor no sabía, lo que en 18 meses de madrugar juntos y de harina y de enseñanza nunca había visto, era que en algún punto de esos 18 meses había ocurrido algo entre Rodrigo y Génesis que Héctor no había puesto en la ecuación, porque no había tenido razón para hacerlo, no todavía. Los investigadores de la Fiscalía General del Estado de Puebla reconstruyeron la relación entre Rodrigo y Génesis a través de los registros de mensajes de ambos teléfonos y de los testimonios de 2 personas que sabían. Lo que encontraron era una conversación que había empezado en noviembre de 2022, 3 meses antes de la boda de Héctor y Génesis, y que para el 14 de febrero llevaba 3 meses, con una frecuencia que los peritos describirían como la comunicación de 2 personas que ya tomaron una decisión, aunque no la hayan dicho en voz alta todavía. El primer mensaje entre Rodrigo y Génesis databa del miércoles 9 de noviembre. Génesis había pasado por la panadería a las 6 de la tarde, cuando Héctor ya había cerrado, y Rodrigo estaba solo haciendo la limpieza. Habían hablado. Génesis le había pedido el número a Rodrigo con el pretexto de avisarle si Héctor llegaría tarde algún día y ella necesitara que Rodrigo abriera. Era un pretexto que tenía sentido en la superficie. El primer mensaje de Génesis a Rodrigo había llegado esa misma noche a las 10:42. No era sobre horarios de apertura. Lo que siguió en los 3 meses entre ese mensaje y el 14 de febrero era la historia de 2 personas que habían decidido.
cada una por razones que los investigadores nunca pudieron establecer con certeza, porque la razón de los corazones no siempre deja rastro en los mensajes, que lo que había entre ellos importaba más que las consecuencias de que existiera. 3 meses, durante los cuales Génesis había seguido llegando a la panadería a comprar pan, durante los cuales Héctor había seguido enseñándole a Rodrigo a calcular la fermentación por la temperatura, durante los cuales la boda del 24 de enero había ocurrido con don Leobardo y doña Graciela de testigos, y la comida en la Guadalupana y la vuelta a casa antes de las 10, y durante los cuales, en algún martes o jueves de esos 3 meses, Rodrigo y Génesis habían encontrado la forma de verse en los momentos en que Héctor no estaba. La panadería era el lugar más fácil. Héctor no llegaba antes de las 5:30 los martes y los jueves, porque esos días pasaba primero por la harinera a recoger el pedido. Rodrigo llegaba a las 6, pero tenía llave para abrir y encender el horno con anticipación. Esos 45 minutos entre la apertura de Rodrigo y la llegada de Héctor eran el espacio. 45 minutos, todos los martes y todos los jueves. Lo que el 14 de febrero, un martes, cambió fue una sola cosa. Héctor no fue a la harinera porque el proveedor había cancelado el pedido por el feriado de San Valentín y le había avisado por mensaje a las 4 de la mañana. Héctor recibió el mensaje, ajustó el horario, fue directo a la panadería, a las 5:43, con una caja de chocolates bajo el brazo. No te muevas de aquí. Lo más difícil todavía no ha llegado. Lo que ocurrió dentro de la panadería de la calle 5 de Mayo número 34, entre las 5:43 y las 6:17 de la mañana del martes 14 de febrero de 2023, fue reconstruido por los peritos de criminalística de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de las evidencias físicas en la escena y de las declaraciones de Héctor Sandoval en los interrogatorios de las horas siguientes. Héctor no llevaba herramienta de trabajo esa mañana, porque iba llegando, no saliendo. Lo que había en la panadería a las 5:43 de la mañana era lo mismo que había todos los días. Los cuchillos de panadería sobre la barra de trabajo, el rodillo, los raspadores de masa, las charolas de metal, el equipo ordinario de un oficio que trabaja con objetos de peso y de filo, porque la masa los requiere y porque el pan no se hace con las manos solas. Héctor sabía usar cada uno de esos objetos con la precisión de 11 años de práctica. Lo que los peritos documentarían en el informe forense con la frialdad técnica que requiere el trabajo de criminalística es parte del expediente sellado del caso, y no va a reproducirse aquí con el nivel de detalle que tiene ese informe. Lo que sí puede decirse es lo siguiente. Rodrigo Campos Reyes, 23 años, aprendiz de panadero, originario de Tehuacán, murió en el cuartito del fondo de la panadería de la calle 5 de Mayo. Génesis Morales Torres, 27 años, esposa de Héctor desde hacía 21 días, murió también. Héctor salió del cuartito, fue a la barra de trabajo, se lavó las manos en el fregadero de la trastienda, se sentó en el banco de madera donde descansaba entre tandas y llamó al 911 a las 6:17 de la mañana, el día de San Valentín, 21 días después de su boda. Este canal existe para que historias como la de estas familias no desaparezcan en silencio. Si te importa que se sigan contando, suscríbete. Es gratis y significa mucho. La llamada de Héctor al 911 fue recibida a las 6:17 de la mañana del martes 14 de febrero de 2023. Buenos días. Necesito que vengan al 34 de la calle 5 de Mayo, Centro Histórico de Puebla. Es una panadería. Hay 2 personas muertas adentro. Soy Héctor Sandoval. Soy el dueño. Yo fui. Estoy sentado en la barra de trabajo. No me voy a mover. La operadora le preguntó si estaba armado. No. Lo que usé está en el cuartito del fondo. Puede confirmar su nombre completo. Héctor Sandoval Briones. Quédese en la línea. Sí, las primeras 2 patrullas de la Policía Municipal de Puebla llegaron a las 6:31. El centro histórico a esa hora tenía los primeros comerciantes abriendo sus cortinas, los primeros turistas madrugadores saliendo de los hoteles del Zócalo. El olor a pan de las panaderías del barrio, mezclándose con el frío de la madrugada poblana. El número 34 de la calle 5 de Mayo tenía las luces encendidas y la puerta sin seguro.
Los agentes encontraron a Héctor sentado en el banco de madera de la barra de trabajo, exactamente donde había dicho que estaría, con el delantal de panadero todavía puesto, las manos sobre las rodillas, la caja de chocolates de San Valentín en el suelo junto al banco donde había caído cuando la soltó. No opuso resistencia. No intentó explicar ni negociar. Cuando el agente Contreras le ordenó que se pusiera de pie, Héctor obedeció con la lentitud de quien no tiene ninguna prisa, porque ya no hay ningún lugar a donde ir. Lo único que dijo antes de que lo sacaran fue: «El horno está encendido. Alguien tiene que apagarlo antes de que se queme la tanda». El agente Contreras miró a su compañero. Fue el agente Ruiz quien apagó el horno. La tanda de cuernos que Rodrigo había empezado esa mañana quedó a medias en las charolas. Nunca salió al aparador. El agente ministerial a cargo del caso fue Francisco Nava Tellez, 46 años, 13 de servicio en homicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Llegó a la escena a las 7:04. Revisó el cuartito del fondo con los peritos de criminalística. Revisó la barra de trabajo. Revisó el fregadero. Luego fue a donde estaban los teléfonos asegurados. El de Héctor, el de Génesis, el de Rodrigo. 3 teléfonos en 3 bolsas de evidencia. El agente Nava los entregó a los peritos digitales con la instrucción de que procesaran el contenido esa misma mañana. Lo que los peritos encontraron en los teléfonos de Génesis y Rodrigo no cambió los hechos del 14 de febrero, pero añadió una dimensión a este caso, que el agente Nava, en sus notas de esa tarde, describió con una frase que el secretario del juzgado citaría meses después en el juicio. La traición aquí no tiene solo 2 lados, tiene 3, y el tercero es el más difícil de mirar. El tercer lado era este. En el teléfono de Rodrigo, en una carpeta de capturas de pantalla que los peritos encontraron sin protección de contraseña, porque Rodrigo nunca había calculado que nadie tendría razón de revisar su teléfono. Había algo que cambiaba la lectura de todo lo anterior. Mensajes de Génesis. Pero no solo los mensajes de los últimos 3 meses. Mensajes de agosto de 2021. Del mismo mes en que Rodrigo había llegado a la panadería por primera vez con su currículum doblado en 4. Génesis y Rodrigo se habían conocido antes de que Génesis conociera a Héctor. No en Puebla, en Tehuacán. Habían estudiado en la misma secundaria. Habían sido, según los mensajes que los peritos recuperaron de conversaciones de esa época, algo más que compañeros de escuela durante el segundo año. Lo que eso significaba era algo que el agente Nava procesó en su oficina esa tarde con el expediente abierto frente a él y la taza de café enfriándose a un lado. Rodrigo no había llegado a la panadería de Héctor por azar. Había llegado porque Génesis le había dicho que existía. Porque Génesis, que ya conocía a Héctor en agosto de 2021, aunque todavía no fuera su novia formal, le había dicho a alguien de su pasado que había un panadero en el centro histórico que buscaba aprendiz. Lo que eso significaba sobre la intención de Rodrigo al llegar. Lo que significaba sobre lo que Génesis sabía cuando empezó a frecuentar la panadería en octubre. Lo que significaba sobre los 18 meses de Héctor enseñándole el oficio a un hombre que ya conocía a su futura esposa, antes de conocerlo a él. Eso era lo que el agente Nava llamaba el tercer lado, y era el lado más difícil de mirar porque tenía la forma de algo que ya estaba decidido desde antes de que Héctor supiera que había algo que decidir. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Esto es lo que convierte este caso en algo diferente a cualquier otro que hayamos contado en este canal. La sala de interrogatorios de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Paredes de block beige, mesa de metal rectangular, 3 sillas, cámara en la esquina superior derecha, ventilación con ese ruido de fondo constante que en las grabaciones suena como estática perpetua, temperatura de 15 grados que en Puebla en febrero se siente exactamente como lo que es, el frío de una ciudad que en invierno no negocia. Héctor llegó a las 8:40 con el delantal de panadero todavía puesto, porque nadie le había dado ropa diferente, y porque en la urgencia de la escena eso no había sido la prioridad de nadie. Le ofrecieron agua. Aceptó. Le leyeron sus derechos. Dijo que hablaría. El agente Nava se sentó frente a él. Héctor, ¿sabes por qué estás aquí? Sí. Cuéntame qué pasó esta mañana. Héctor habló durante 42 minutos en su primera declaración. Sin abogado.
con la economía directa de los hombres de oficio, que cuando tienen algo que decir lo dicen sin rodeos y sin adornos, porque en la panadería tampoco hay tiempo para los adornos que no son parte del pan. Explicó el mensaje del proveedor a las 4 de la mañana, el cambio de ruta, la llegada a la panadería, las luces encendidas, las 2 tazas de café, la puerta del cuartito. Cuando llegó a lo que había encontrado dentro del cuartito, el agente Nava lo dejó hablar sin interrumpirlo. ¿Cuánto tiempo llevan así?, preguntó el agente cuando Héctor terminó. Héctor tardó en responder. No lo sé. Hoy fue la primera vez que lo vi. ¿No tenía sospechas? No, ninguna. Héctor miró la mesa durante un momento. Rodrigo llegaba algunos días antes de la hora. Yo lo interpretaba como que le gustaba el trabajo, que era responsable. Y Génesis pasaba por la panadería más de lo que uno necesita pan. Yo lo interpretaba como que le gustaba estar cerca de donde yo trabajaba, que le gustaba verme trabajar. El agente Nava anotó eso. ¿Cuándo decidiste lo que hiciste? Héctor levantó la vista. Cuando abrí la puerta del cuartito. No hubo un momento antes. No. ¿Planeaste algo? Fui a dejarle cocolates a mi esposa. Lo que planeé era eso. El agente Nava anotó eso también. Luego esperó un momento antes de la siguiente pregunta. Héctor, ¿sabías que Rodrigo y Génesis se conocían antes de que Rodrigo llegara a tu panadería? Silencio de varios segundos. ¿Qué? Los peritos encontraron mensajes entre los dos que son de agosto de 2021, del mismo mes en que Rodrigo llegó a pedirte trabajo. Héctor se quedó mirando al agente Nava durante un momento largo. No, dijo finalmente, no lo sabía. ¿Cambia algo para ti saberlo ahora? Héctor tardó en responder. Cambia cómo lo veo. No cambia lo que hice. El agente Nava cerró la libreta. Esa respuesta, esa distinción que Héctor hacía entre cómo uno ve las cosas y lo que uno ya hizo, sería citada por la defensa en el juicio como evidencia de una mente que operaba con claridad moral incluso en el peor momento. Y citada también por la fiscalía como evidencia de que la capacidad de razonamiento de Héctor no había estado completamente ausente en los momentos del crimen. 2 lecturas del mismo hombre. Ese es el territorio donde se pelean los juicios. Héctor Sandoval Briones fue vinculado a proceso el 16 de febrero de 2023, 2 días después del crimen, bajo los cargos de doble homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja. La Fiscalía General del Estado de Puebla asignó el caso a la fiscal Adriana Cuellar Morales, 45 años, 15 de experiencia en delitos de alto impacto. Su argumento sobre la premeditación descansaba en un elemento técnicamente sólido. Entre el momento en que Héctor abrió la puerta del cuartito y el momento en que ocurrió lo que ocurrió, había un espacio de tiempo documentado por los peritos en el informe forense, que era consistente con una acción sostenida, y no con una acción de la ROC, único impulso instantáneo. La ventaja era también argumentable. Los objetos de trabajo usados en un espacio donde las víctimas no estaban en posición de reaccionar en condiciones equivalentes. La defensa de Héctor recayó en el abogado Mauricio Garza Pedroza, 51 años, con 17 de experiencia en derecho penal en Puebla. Garza Pedroza era conocido en los juzgados del Estado como el defensor que construye sus casos sobre el contexto humano más que sobre los tecnicismos del código, porque sabe que en el sistema oral el contexto lo es todo cuando los hechos son los que son. Su argumento central, emoción violenta, inmediata e irreversible, sin premeditación demostrable fuera del momento mismo del descubrimiento. Pero añadió un elemento que el fiscal no había anticipado del todo en esa dimensión: el historial de los mensajes recuperados, la evidencia de que Rodrigo había llegado a la panadería con conocimiento previo de Génesis, la evidencia de que lo que Héctor había descubierto esa mañana no era solo una infidelidad, sino el resultado de una planificación que se extendía 18 meses hacia atrás, que era exactamente el mismo periodo en que él había estado enseñándole el oficio a Rodrigo. Esa información, ese contexto, de 18 meses de engaño construido desde el principio, era lo que la defensa presentaría como el elemento que diferenciaba este caso
de cualquier otro caso de crimen pasional por descubrimiento de infidelidad, porque no era solo una traición, era una infiltración, planificada, sostenida, construida sobre la confianza de un maestro hacia su aprendiz. El juicio oral se celebró en el Juzgado de Oralidad Penal de Puebla en agosto de 2023, 6 meses después del crimen. Duró 7 días. El cuarto día fue el más tenso. El abogado Garza Pedrosa presentó al perito psicológico Roberto Escamilla Vega, 54 años, 20 de experiencia en evaluación forense, quien describió el estado emocional de Héctor al descubrir lo que descubrió como el colapso simultáneo de dos estructuras de confianza primarias en el mismo espacio físico: la confianza conyugal de 21 días de matrimonio y la confianza profesional de 18 meses de transmisión de un oficio. Esa simultaneidad, más el descubrimiento posterior de que la segunda traición había precedido y facilitado la primera, producía un impacto que no tiene equivalente en la jurisprudencia de casos de emoción violenta, que he revisado en 20 años. ¿Y eso elimina la responsabilidad penal?, preguntó la fiscal Cuellar en el contrainterrogatorio. No la elimina. Modifica profundamente la naturaleza de la decisión. ¿Puede usted determinar con certeza si lo que ocurrió fue un impulso o una acción sostenida? El perito tardó en responder. Con certeza absoluta, no. Lo que sí puedo decir es que la distinción entre impulso y acción sostenida en un estado de colapso disociativo severo es una distinción que el cerebro mismo no puede hacer en ese momento. Y lo que el cerebro no puede distinguir en el momento no puede llamarse decisión en el sentido técnico del término. La fiscal asintió. Gracias. Era la respuesta que necesitaba para ambos lados del argumento. El séptimo día del juicio, el juez Armando Velasco Ortega, 53 años, 20 de carrera judicial en Puebla, leyó el veredicto. Culpable de doble homicidio. La calificativa de ventaja. Demostrada. La calificativa de premeditación. No demostrada fuera del momento del descubrimiento. La evidencia era consistente con la versión de Héctor de que había llegado a la panadería sin anticipar lo que iba a encontrar. El cambio de ruta documentado por el mensaje del proveedor a las 4 de la mañana era evidencia sólida de que la llegada temprana no había sido planeada. El juez Velasco aplicó el atenuante de alteración emocional severa, reconocido en el Código Penal del Estado de Puebla, considerando adicionalmente el contexto documentado de la infiltración de 18 meses como factor que profundizaba la gravedad de la traición recibida aunque no modificara los hechos del crimen. La sentencia, 18 años de prisión, con posibilidad de revisión a los 12 si Héctor completaba los programas de reinserción y mantenía conducta sin incidentes. 18 años. Héctor Sandoval tenía 39 años en el momento del crimen. Con buena conducta saldría a los 51. En la sala de audiencias, don Rosendo Sandoval, 73 años, el padre de Héctor y el panadero original, escuchó los 18 años con las manos apoyadas en los muslos y la vista al frente. Cuando el juez terminó de leer, don Rosendo bajó la cabeza hacia el pecho durante varios segundos. No lloró. Los panaderos de la generación de don Rosendo no lloran en público. Pero el secretario del juzgado, que llevaba 28 años en ese trabajo y que había aprendido a leer los cuerpos de las personas que reciben sentencias, anotó en sus notas personales: el padre del condenado cargó los 18 años como quien recibe un costal de harina de más, sin quejarse, con el cuerpo. Los padres de Génesis, don Leobardo y doña Graciela, que habían asistido al juicio todos los días desde la primera fila, escucharon el veredicto con la expresión de quien ha esperado el final de algo y descubre que el final no resuelve el peso de lo que les falta. Los padres de Rodrigo, que habían venido de Tehuacán en el primer autobús de la mañana, el primer día del juicio, y que habían repetido ese viaje 7 veces, escucharon la sentencia y luego salieron de la sala sin hablar con nadie. Afuera del juzgado, en la banqueta de la calle 5 Poniente, la madre de Rodrigo, doña Remedios Reyes, se sentó en el escalón del edificio de enfrente y estuvo ahí varios minutos con las manos sobre las rodillas y la vista en el suelo de la banqueta, mientras la gente pasaba a su alrededor con la indiferencia de las ciudades, que no se detienen por el dolor ajeno, aunque ese dolor sea tan grande que uno no entiende cómo no detiene todo. Nadie le dijo nada.
Nadie le preguntó si estaba bien. La ciudad siguió. Héctor Sandoval Briones llegó al Centro de Reinserción Social de San Miguel, el penal de máxima capacidad del estado de Puebla, ubicado en el municipio de San Miguel Canoa, en octubre de 2023. El penal de San Miguel está a las faldas del volcán La Malinche, a 20 minutos de la ciudad de Puebla, en carretera. Un penal rodeado del paisaje de montaña del altiplano poblano que en días despejados se ve desde Puebla y que desde el penal se ve como el mundo de afuera en miniatura. Fue asignado al taller de panadería del penal. Hay algo en esa asignación que no necesita explicación adicional, que solo necesita un momento de silencio para que el peso de lo que significa termine de caer. Héctor tomó el trabajo. Llegó al taller el primer día a las 5 de la mañana, porque así había empezado todos los días de su vida laboral, desde los 28 años. Y porque el cuerpo tiene memorias que no le preguntan a la mente si las quiere conservar. Encendió el horno. Empezó a amasar. Don Rosendo fue a visitarlo el primer mes, y el segundo, con el camión desde el centro histórico de Puebla hasta San Miguel Canoa, que son 40 minutos con el camión que sale a las 8 de la mañana de la central de autobuses. Le llevaba comida que doña Esperanza preparaba la noche anterior. Le preguntaba por el taller, por si el horno del penal se comportaba bien, por las temperaturas de la masa en la altitud de San Miguel, que es diferente a la de Puebla y que requiere ajustes. Héctor le respondía sobre el horno y sobre la masa, con esa concentración específica de los panaderos cuando hablan de su oficio. Como si el resto del mundo dejara de importar por un momento y solo importara la temperatura y la fermentación y la forma en que la masa cede bajo los dedos, cuando está lista. Don Rosendo escuchaba. Y en ese intercambio de padre e hijo sobre la temperatura del horno del penal de San Miguel, sobre si la masa a 2.200 metros de altitud fermenta diferente a que a 1.800 metros del centro histórico de Puebla. Había algo que ninguno de los dos nombraba porque no era necesario nombrarlo. El oficio seguía. El oficio no se había ido. El oficio era lo único que seguía siendo exactamente lo que había sido antes del 14 de febrero. Y a veces lo único que queda es suficiente para seguir. La panadería de la calle 5 de Mayo número 34 cerró el 15 de febrero de 2023, el día después del crimen. Don Rosendo fue ese mismo día a cerrar la cortina metálica y a poner el candado que Héctor ponía todas las noches y que ese miércoles nadie había puesto. Estuvo adentro 40 minutos, solo. Lo que hizo en esos 40 minutos, nadie lo sabe, porque nadie estaba con él. Lo que salió por la puerta cuando terminó era un hombre que cargaba algo diferente a lo que había entrado cargando, aunque desde afuera no hubiera forma de decir exactamente qué. La panadería estuvo cerrada durante 5 meses. En julio de 2023, don Rosendo la abrió de nuevo, solo, a los 73 años, con la rodilla que le había operado el año anterior y que en las mañanas frías de Puebla todavía le dolía. Don Rosendo Sandoval encendió el horno de la calle 5 de Mayo a las 5 de la mañana del primer lunes de julio y empezó a amasar los cuernos con la receta que él mismo había escrito en esa hoja de cuaderno que Héctor guardaba en el cajón del escritorio. La misma receta, el mismo horno, los mismos cuernos. Los clientes de siempre volvieron. Algunos preguntaron por Héctor. Don Rosendo les dijo que Héctor estaba ausente y que por el momento él atendería. Nadie preguntó más, porque en el centro histórico de Puebla la gente lee los silencios de los comerciantes de toda la vida con la misma facilidad con que lee el menú del día en los restaurantes de la calle, sin necesitar que nadie se los explique. Hoy la panadería del 34 sigue abierta, sin letrero todavía, con el mismo número 34 en azul sobre la cantera gris, con don Rosendo detrás del mostrador de martes a domingo, porque los lunes descansa porque a los 73 años la rodilla lo dice, y don Rosendo ha aprendido a escuchar la rodilla. Los cuernos salen al aparador a las 6:15 de la mañana, que es exactamente la misma hora a la que salían cuando Héctor era el que los ponía. Esta historia no tiene un lugar donde terminar limpiamente. Tiene a Héctor, que dedicó 11 años a construir una panadería y 18 meses a enseñarle el oficio a un muchacho de Tehuacán, que ya conocía a la mujer que iba a ser su esposa antes de tocar esa puerta con el currículum doblado en 4.
que llegó el día de San Valentín con chocolates bajo el brazo, y que lo que encontró en el cuartito del fondo destruyó en 3 minutos todo lo que 11 años habían construido. Que lo que hizo en esos 3 minutos es algo que el Código Penal de Puebla llamó de una forma, y que él mismo, desde el banco de madera de la barra de trabajo, mientras esperaba que llegara la policía, llamó de otra forma que no tiene nombre en ningún código, pero que cualquiera que haya llegado a un lugar que se supone que es suyo y haya encontrado lo que encontró, entiende sin que nadie se lo explique. Tiene a Génesis, que en algún punto de su vida tomó decisiones que nadie puede evaluar completamente desde afuera, porque las decisiones de los corazones nunca son completamente visibles desde afuera. Que entró a esa panadería un lunes de octubre a comprar pan dulce para una reunión de trabajo, y que en lo que siguió hay cosas que solo ella sabía, y que ya no pueden preguntarse. Tiene a Rodrigo, que llegó de Tehuacán con un currículum doblado en 4 y que aprendió a hacer pan desde el principio con la paciencia de quien creció haciendo cosas con las manos, que en 18 meses aprendió bien. Que lo que ocurrió entre su llegada y el 14 de febrero es algo que el expediente documenta, pero que los expedientes nunca alcanzan a explicar del todo, porque los expedientes registran los hechos y no siempre los corazones que los produjeron. Y tiene a don Rosendo, que a los 73 años volvió a encender el horno que su hijo había encendido 11 años seguidos, con la rodilla mala y la receta de los cuernos escrita en esa hoja de cuaderno. Porque el pan no espera, y porque a veces lo único que uno puede hacer con lo que no puede cambiar es seguir haciendo lo que sabe hacer. En la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de Puebla, el adoquín sigue siendo el mismo adoquín de 400 años. Los turistas sacan fotos de las fachadas barrocas. Los vendedores de tacos acomodados abren temprano. El frío de la madrugada poblana en febrero sigue siendo el mismo frío que no negocia. Y en el número 34, a las 6:15 de la mañana de martes a domingo, los cuernos salen al aparador con el olor que tiene el pan recién salido del horno, que es el mismo olor de siempre, y que en esta panadería ahora carga algo más de lo que cargaba antes. La gente entra a comprar. Don Rosendo los atiende. El pan se vende. La calle sigue. Pero bajo esa normalidad de adoquín y turistas y pan caliente, hay grietas que tienen formas muy específicas. La forma de una caja de chocolates de San Valentín en el suelo de un cuartito, la forma de un currículum doblado en 4 que llegó a esa puerta con más información de la que mostraba. La forma de 18 meses de enseñanza de un oficio que el maestro nunca supo que estaban siendo también otra cosa. Grietas que no cierran solas, que nunca cierran solas. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Me encantará saberlo.